Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Ir de vacaciones significa llevar con nosotros una conexión a Internet, bien porque usemos nuestra tarifa de datos o porque nos conectamos a la red Wi-Fi del hotel al que vamos. Hoy analizo los pros y contras de las conexiones fuera de casa y qué tenemos que valorar antes de exponer nuestro dispositivo a la red. ¡Comenzamos! Bueno, menuda intro más larga que he hecho. Casi me quedo sin tiempo en la música inicial para explicaros lo que quería contaros hoy, lo que quiero contaros hoy. Y la verdad es que, bueno, hay mucho de lo que hablar, ¿no? Wi-Fi, VPN, tethering, muchas cosas de las que hablar de la conexión a Internet en los viajes, ¿no? Hoy me apetece hablar de eso, ¿no? De las vacaciones, de la conectividad, algo que siempre nos hace falta cuando salimos de casa. Da igual si nos vamos un fin de semana a una casa rural, si te vas unas vacaciones de una semana o si tienes por delante un mes entero de viajes, eso el que lo tenga. Pero bueno, yo recuerdo alguna vez en mi vida que he tenido un mes entero o casi un mes y te hacías un largo viaje. Recuerdo cuando fuimos a Australia, que estuvimos allí 20 y pico días, o cuando estuvimos en la luna de miel también, que estuvimos también 20 y tantos días por Estados Unidos. Son viajes muy largos. En aquella época, en esos años, todo el tema de Internet, pues no, porque era en la época prácticamente antes del boom de los smartphones. Pero hoy en día, ya estamos en 2023, hoy en día, si te vas de vacaciones, te quieres llevar la conexión contigo, te puedes llevar la conexión contigo y el caso es que cuando salimos de casa necesitamos tener a mano una buena conexión. Eso es algo casi imprescindible, es una de esas cosas que sí o sí vas a necesitar. Por lo general, nada más salir, tiras de la conexión 4G o 5G de nuestro móvil o del portátil o de la tablet. Pero en cuanto llegas a destino y te has establecido un poco, pues has hecho un poco las maletas o lo que sea, lo habitual es preguntar cuál es la clave del Wi-Fi. Eso si no lo haces en recepción y ya lo estás preguntando, porque los muy geeks, los que somos muy de tecnología, yo en cuanto pido la llave de la habitación o la llave de la casa rural, pido la clave del Wi-Fi. La clave, no te vayas sin darme la clave. La idea es un poco liberar nuestra tarifa de datos y bueno, también mejorar la velocidad de conexión, porque las redes Wi-Fi, teóricamente, pues hasta hace poco iban mejor que las conexiones 3G, 4G. Ahora ya con el 5G estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, este acto sencillo de conectarte a un Wi-Fi entraña no pocos peligros y no pocas concesiones. Así que bueno, hoy me apetecía ahondar un poco en todo esto. Primero os voy a hablar de los peligros. Luego os voy a hablar de las ventajas de las conexiones y voy a tocar un poco del tema de las Wi-Fi, redes externas y de las conexiones VPN para acabar hablando un poco del tethering, de la opción tethering, porque hay que valorar todas las opciones. Así que bueno, yo os voy a nombrar un poquito todo esto, a ver si el episodio no se me va de tiempo, que últimamente se me van de tiempo y tengo la sensación de que os robo minutos y no hay nada que más rabia me dé. Me gusta que duren 20 minutos y me estoy pasando de los 30, una barbaridad. Pero bueno, hay mucho de lo que hablar. Vamos a empezar. ¿Qué problemas puedes tener cuando usas el Wi-Fi en los hoteles o en casas de alquiler, ¿no? A ver, te puedes encontrar varios problemas. El primero y el más importante es la seguridad. Y esto yo creo que lo dice mucha gente, ¿no? El Wi-Fi público, el de los hoteles, el de las casas de alquiler, puede ser inseguro. No tiene por qué serlo. Depende mucho del router y de cómo lo hayan configurado, digamos, cada administrador de esa red, ¿no? Pero los hackers, y esto es así, esa palabra que parece tan etérea pero que es tan real, pueden pillar tu información si estás en una red Wi-Fi donde no hay mucha seguridad y además donde pulula y circula tu información personal, incluso la financiera, porque en el momento en el que metes una tarjeta de crédito en una transacción cuando estás en una red Wi-Fi, ahí está tu información bancaria. Seguridad es quizás uno de los mayores problemas de las redes Wi-Fi. Otra de los problemas suele ser la velocidad, porque sí, vale, las redes Wi-Fi te dan velocidad, pero muchas veces esta red es tan compartida con tantas habitaciones o en la casa está muy lejos el router, porque muchas veces los routers en las casas rurales no sabes ni dónde están y están metidos en un desván y la velocidad no es tan buena muchas veces como tu propia 4G o 5G, ¿no? Todo esto va a depender mucho de dónde estéis navegando. No es lo mismo en un pueblo
que en un hotel, en una ciudad y demás, ¿no? Pero descargar archivos o ver vídeos online, pues muchas veces con las redes Wi-Fi no es tan sencillo o tan cómodo. Luego hay otro problemón que para mí es de los más importantes, que es el acceso limitado, porque muchos hoteles o incluso casas, como digo, casas rurales, pueden tener el acceso a ciertos sitios web capado, limitado, y no te deja hacer ciertas cosas, ciertas tareas y cierta información. Tienes que pasar primero por el portal para loguearte en la Wi-Fi y en la red Wi-Fi, y esa red Wi-Fi no te permite a lo mejor conectarle un Apple TV, o porque hay muchas... yo el Apple TV es algo que nos llevamos en todos los viajes y hay muchas veces que me las veo y me las deseo para conectar ciertos dispositivos a estas redes Wi-Fi porque tienen, como digo, el acceso limitado. Luego hay otra parte que es... más que un problema, es un inconveniente, y es el coste, porque muchos hoteles, y últimamente también veo que casas rurales también lo hacen, te meten un sobrecoste por utilizar su red Wi-Fi. Red Wi-Fi que tampoco es ninguna maravilla, pero bueno, pues hay gente que, sobre todo empresas, que dicen, bueno, pues de aquí vamos a sacar tajada y de aquí vamos a sacar una parte, ¿no? Y yo he estado en apartamentos llamados de lujo, que nos han costado un pastizal, y aún así han tenido el cuajo de, además de habernos cobrado una pasta, pero una pasta por cada noche, luego cobrarte el wifi aparte y a precio a precio de oro. Con lo cual dices, o sea, no me lo puedo creer. Encima de que estoy pagando una pasta, ¿me vas a cobrar el wifi aparte? Bueno, pues cuidado con eso, porque generalmente por lo habitual es que te avisen, pero puede haber un coste ahí que no estamos valorando, ¿no? Y luego el último problema, así un poco del wifi fuera de casa, es que no siempre es estable. Es decir, que podemos sufrir cortes o interrupciones y a veces se vuelve intermitente, se cae la conexión y, como digo, esto va a depender mucho de la cantidad de dispositivos que están conectados. Porque claro, nosotros podemos tener tranquilamente, en una familia que te vayas a un hotel, puedes tener 3, 4, 5 dispositivos a la vez conectados en esa red Wi-Fi, pero tú multiplica eso por el número de habitaciones y de huéspedes que puede haber. Ya no es hay una conexión por habitación, es que en una misma habitación puede haber 3 dispositivos tranquilamente, 2 móviles y una tablet, o 4 dispositivos, o 5, multiplica por el número de dispositivos, con lo cual esto hace que la calidad del wifi no es que baje, que también, sino que puede ser, como digo, intermitente, podemos tener interrupciones. Así que, bueno, de todo esto, yo con lo que más me preocupa a la hora de usar una red wifi fuera, pública, por decirlo de alguna forma, es la seguridad, porque a mí me genera bastante inseguridad, valga un poco, ¿no? El utilizarlo, ¿no? El conectarme a redes que no controlo yo, que no sé cómo están configuradas, que en cierta medida hay partes a las que no voy a poder acceder y no voy a saber exactamente por dónde circula mi información, ¿no? Y claro, para esto, pues quizás lo mejor es conectarnos a una VPN, que es una red privada virtual, porque protege bastante la información personal. Y bueno, pues es como una capa extra de seguridad, pero eso vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Está claro que el Wi-Fi, las redes Wi-Fi, tiene estas desventajas, pero también aporta algunas ventajas, ¿no? Como digo, en una red Wi-Fi te puedes conectar varias personas a la vez sin problema, cosa que no hay otra conexión que digamos que pueda soportar varios dispositivos conectados a la vez, con lo cual si tenemos varios dispositivos en un viaje y queremos conectarnos todos, o no tenemos una red wifi un poquito estable y potente, o olvídate, porque no vas a poder hacerlo. Luego el wifi nos da acceso barra libre al entretenimiento de las plataformas de streaming, de audio, de vídeo. Sin wifi, olvídate de ver una peli en Netflix o en Disney Plus o en HBO, o quizás escuchar un disco. Bueno, te lo puedes hasta descargar antes de salir de viaje, ¿no? Pero para muchas cosas necesitas una red wifi. El wifi, por supuesto, ayuda muchísimo para el tema de la productividad, para poder trabajar en remoto, si te surge una videoconferencia o si tienes algo importante. Sí que es cierto que comprometes un poco tu seguridad, pero bueno, con ciertas capas extra que le puedas meter a tu hardware, a tu portátil o a tu móvil, pues quizás puedas solventar ese problema de seguridad y puedas trabajar con una red wifi que es en muchos casos mejor que el 4G, ¿no? O el 3G.
Luego, a ver, el Wi-Fi, por supuesto, lo que nos da es posibilidad de, yo qué sé, hacer reservas, buscar información, comunicarnos, algo que eso es sinónimo básicamente de tener conexión a Internet, básicamente. Lo que pasa es que en el momento en el que sales de casa, si no tienes datos, pues el Wi-Fi te lo da, y te lo da de una manera, digamos, bastante completa, ¿no? Entonces esa es otra de las ventajas de tener, digamos, conexión a Internet. El hecho de que lo hagas a través de una red Wi-Fi tiene sus pros y sus contras. Luego hay que valorar realmente, casi establecimiento por establecimiento, el tipo de wifi en el que estás. Yo creo que es muy distinto el wifi de una casa rural que está configurado por un señor en su casa, que a lo mejor como mucho lo ha configurado él, o tiene un servicio de terceros, pero a lo mejor lo más probable es que esté dado de alta en alguna de las grandes operadoras de telefonía, Movistar, Vodafone, alguna de estas que te ofrecen básicamente un pack para una casa rural y que es bastante similar a lo que podríamos tener nosotros en nuestra casa. No tiene nada que ver con el wifi de un hotel, que es mucho más centralizado, que es otro tipo de conexión, que lleva otro tipo de procesos, de logueo. Aquí hay que valorar, como digo, de forma individual, cada vez que vamos a un sitio, el tipo de wifi al que nos vamos a enfrentar. Por supuesto, no tiene nada que ver con un wifi público que podamos tener en una plaza pública o en una cafetería o en un restaurante. Esto ya es otra historia. Así que cuidado con eso. Cuidado incluso con conectaros por defecto a una red wifi así porque sí, porque lo tengáis abierto, porque eso es bastante peligroso. Y luego tendríamos otra opción, que sería la de utilizar una conexión VPN, o sea, una red privada virtual. Este tipo de conexiones son bastante útiles cuando nos vamos de vacaciones, porque, por un lado, nos ofrece, como digo, una capa extra de seguridad, porque las VPN encriptan la conexión a Internet y esto protege mucho la información personal y, como digo, la bancaria o la financiera, porque digamos que hace como una especie de circunvalación para que los hackers no puedan acceder directamente a tu información, y tiene una red de seguridad extra, ¿no? El tema de las VPN. Ya no solo la seguridad, sino que también te da privacidad, porque al ocultar tu IP de usuario, impide que los sitios web o las redes sociales te rastreen o monitoricen tu actividad online. De hecho, la gente usa VPNs en su casa para mejorar su privacidad, y las VPNs donde más sentido tienen es en nuestra casa, contratadas para, como digo, ofrecernos seguridad y privacidad, pero que también en un momento dado, cuando nos vamos de viaje, pues son muy interesantes, ¿no? Otra de las ventajas que tienen las VPN es que nos permiten acceder a contenido que esté bloqueado por zona, por región. Es decir, que nosotros aquí en España tenemos el contenido de Netflix, de HBO, Disney Plus bloqueado por nuestra zona geográfica a los contenidos que tienen publicados para España. Pero con una VPN te puedes conectar a una conexión de Estados Unidos, simular que estás allí, y Netflix, HBO y demás pues te van a desbloquear el contenido de Estados Unidos o de Italia o de Brasil o de donde quieras. Con lo cual, en un momento dado te podrías ver el catálogo de Estados Unidos, de cualquier país, ¿no? De Reino Unido, de donde sea. Esto es una ventaja que lo tenemos, como digo, para las VPN en nuestro hogar, pero que cuando sales de viaje, pues 3/4 de lo mismo. Y luego, las VPNs lo que hacen es que evitan esa vigilancia que puedan ejercer gobiernos, organizaciones, empresas multinacionales que monitorizan nuestra actividad. Suena un poco a conspiración, pero es cierto, hay cierta monitorización, sobre todo incluso por los proveedores de servicios de Internet. Las grandes operadoras pues ejercen cierta monitorización para saber un poco nuestros hábitos de uso, y todo esto se evita con las VPNs porque son atajos. Son básicamente un túnel por el que te metes y apareces en otro sitio. Eso también, evidentemente, te da protección, ¿no? Te da un nivel de protección extra porque básicamente está ocultando tu identidad. No es por ponernos paranoicos, pero es algo que, bueno, es importante valorar de cara a una VPN, ¿no?
claro, cuando piensas en VPNs dices, bueno, esto es fácil o es difícil de contratar, porque muchas veces lo que nos frena de ese tipo de cosas es la cantidad de trámites que te puede llevar pillar una VPN o eso, ¿no? Suscribirte a una VPN. A ver, generalmente es sencillo, no lleva mucho trámite. Sí que es cierto que para los menos tecnológicos, pues hay que dar una serie de pasos que a veces no son sencillos, pero para la gente que a poco que controléis un poco de Internet, de las redes, es algo bastante sencillo. Está hecho para que en 4 pasos lo puedas hacer. Lo único que tienes que hacer es seleccionar un proveedor, que hay una amplia variedad de empresas que se dedican a todo esto, además muy grandes, ya muy potentes, y es sencillo encontrar una que sea más o menos fiable. Con una búsqueda en Google y una búsqueda sobre las opiniones de esa VPN ya más o menos te haces una idea. Luego, nada, te creas una cuenta, la cosa más sencilla del mundo, porque todo esto lo facilitan un montón. Te descargas y te instalas el software del VPN, que te hace falta, básicamente, pero vamos, que también es una cosa sencillísima. Luego ya te toca la parte de configurar la VPN una vez instalado el software, que esto quizás, si vas siguiendo los manuales que tienen ellos, es decir, que ya todo esto viene un poco preconfigurado y te das una serie de pasos que tú vas siguiendo las pantallas que vas viendo y es bastante intuitivo, es bastante sencillo. Y lo único que te queda ya, una vez que lo has configurado, con los parámetros básicos, es conectarte. Ya está, tal cual. Luego navegas de forma segura, privada, y en ese sentido funciona bastante bien. A ver, el proceso es muy sencillo, no lleva muchos pasos. Sí que digo que hace falta controlar un poquito de tecnología, pero un poquito, tampoco una barbaridad. Y como hay tutoriales, como hay además también la mayoría de estos servicios ofrecen soporte técnico online, chat online, los FAQ, los Frequent Asked Questions, las preguntas más frecuentes y todo esto, es sencillo. No suele ser muy, muy complicado. Ahora, una VPN no es la panacea, no nos va a evitar todo tipo de problemas, porque también podemos tener algún que otro susto con las VPNs. Hay ciertos proveedores que no son del todo seguros. Es decir, aquí yo sí que os diría que elijáis bien, porque algunos no encriptan adecuadamente la conexión, con lo cual te pueden dejar un poco expuesto a posibles ciberataques, y ahí además corres el riesgo de que, como tú das por sentado que tienes una capa extra de protección, puedes confiarte o fiarte demasiado y en un momento dado te puedes ver, como se suele decir, con el culo al aire. Luego, las VPNs, algunas disminuyen un poco la conexión de velocidad. Pensad que al final no te estás conectando aquí, sino que te estás conectando allá. Es decir, que estás navegando y moviéndote por sitios que están muy lejos, en servidores en remoto, y esto a veces merma un poco la velocidad. Otra opción que tienes es buscar siempre los servidores más cercanos de tu VPN, pero eso te va a obligar un poco a andar por la configuración y a tener que buscar siempre los servidores más cercanos, y eso a lo mejor para las restricciones de contenido no te sirve, porque si quieres conectarte en Europa, pues no vas a poder ver el contenido americano y así. Pero bueno, eso es un problema menor. Luego podemos valorar también como un problema de las VPNs el tema de la legalidad, porque hay leyes, hay regulaciones que a veces impiden que nosotros usemos las VPNs por contenido restringido o por contenido que está prohibido, con lo cual pues a lo mejor al intentar liberar una cosa te estás metiendo en un pequeño problema, que no suelen ser grandes problemas, pero es algo a tener en cuenta, ¿no?, cuando usamos una VPN. Luego hay ciertos problemas a veces con la compatibilidad, porque a veces las VPNs, es raro, pero a veces las VPNs no son compatibles con el dispositivo o incluso el sistema operativo que estamos usando, y esto puede hacer que no funcione correctamente, ¿no? Y lo último es que no pensemos que las VPNs son el paraíso para la privacidad, porque algunos VPNs pueden incluso recoger información, incluso vender datos nuestros de los usuarios para sus propios fines, con lo cual vale muy bien. Tú entras en una VPN, esa VPN digamos que no le facilita tus datos a Google o a Amazon o a quien sea, pero se los está quedando ella.
Entonces, cuidado con las VPNs que sí que se quedan con nuestros datos, porque en ese sentido es cambiar el dueño de nuestros datos, básicamente. Con lo cual, bueno, esto más que un problema es un inconveniente, ¿no? Al final, con investigar un poquito y elegir bien un proveedor de VPN, yo no os voy a decir ninguno, pero no quiero condicionaros, porque hoy es hablar muy bien de uno y a lo mejor dentro de 3 años te enteras de que había estado recopilando datos y yo no quiero meter a nadie en un problema. Cada uno que busque el suyo. Son servicios legales en la mayoría de los países, pero hay que mirar un poco las políticas de privacidad de cada proveedor para que evitemos problemas de recolección de datos, de usos personales y todo eso. Echad un vistazo y desde luego valoradlo a la hora de salir y tener que navegar fuera, porque, como digo, viene muy bien de cara a las vacaciones. Y por último, también me apetece hablaros un poco del tema del tethering, que es... bueno, el tethering es la opción de compartir la conexión a Internet de nuestro móvil con otros dispositivos. Es decir, lo que nosotros hacemos con nuestro móvil con 4G o 5G es generar una red Wi-Fi y que el resto de dispositivos se puedan conectar, un portátil, una tablet, otro móvil, un Apple TV, lo que sea, se pueda conectar a nuestro móvil como si nuestro móvil fuese un router que ha creado una red Wi-Fi. Básicamente eso es el tethering. Claro, eso tiene muchas ventajas, o algunas, ¿no? Quizás no muchas, pero algunas muy destacadas. Uno es que te puedes conectar en cualquier lugar, es decir, tú puedes hacer tethering en una montaña, en un prado, yo qué sé, en la playa, donde te dé la gana. Tú no necesitas tener un router allí, no necesitas nada, simplemente con tu conexión 4G, 5G y donde tengas cobertura puedes crear una red Wi-Fi, con lo cual tú estás de viaje y tú quieres que tus hijos o tus hijas puedan ver una película online mientras vas de viaje, generas una red Wi-Fi con el móvil y adelante, ya se la pueden ver. Que lo ideal en este caso, yo ya os lo digo, es que si vais a hacer un viaje y van a ver una película o una serie en la tablet, que no suele ser el caso de mis hijas porque se marean y al final no ven contenido en las tablets, sino que van mirando por la ventana como hacíamos todos toda la vida. Pero bueno, si les diera por ahí, yo les digo, mira, bajaros las películas, descargaroslas en las plataformas de streaming que tienen esta opción y que tienen ellas buen almacenamiento en los iPad, descargaroslas, las tenéis ya y ya cuando lleguemos a destino pues las podéis ver allí o las podéis ver en el viaje sin ningún problema de conexión. Esto es preferible a tener que hacer tethering en un coche o de camino, ¿no? Pero bueno, que sepáis que se puede hacer en cualquier sitio, con lo cual en ese sentido te da acceso global a Internet, ¿no? Tienes mucha flexibilidad porque tú puedes compartir el acceso desde un móvil y utilizar diferentes dispositivos que se conecten a la vez. Y claro, esto permite, como digo, que con un móvil tengas 2 o 3 dispositivos conectados a la vez. No es lo ideal, porque imaginaos la cantidad. El móvil se va a poner a la temperatura de la lava, se va a poner incandescente porque se va a calentar un montón, porque va a tener que estar trabajando una barbaridad. Y no solo eso, sino que su batería va a disminuir, pero puedes darle conexión a Internet a varios dispositivos a la vez, ¿no? Y luego, por otro lado, te ahorras pasta. Si tienes una tarifa de datos ilimitados, pues olvídate de tener que pagar por un wifi en un hotel o tener que contratar una VPN. Si tú ya tienes datos ilimitados, bueno, pues está claro que te vas a ahorrar dinero haciendo tethering con tu móvil que no teniendo que pasar por dispositivos externos y por servicios externos. Pero claro, esto del tethering tiene su parte negativa y es la que os he dicho. Por un lado, consume una barbaridad de batería. Si haces durante mucho tiempo tethering, sobre todo, yo os digo que si vais a hacer tethering, ese móvil le tengáis con la pantalla apagada. Es decir, que no estéis vosotros funcionando, navegando por Internet y a la vez haciendo tethering con algún dispositivo, dándole wifi a una tablet o a otro móvil. No. Ese móvil se tiene que quedar, digamos, esclavo. No se tiene que quedar de uso, sino que se tiene que quedar en pasivo para que la pantalla no esté funcionando, el procesador no esté funcionando y todos los recursos del móvil vayan para generar esa red Wi-Fi. Esto es importante porque si no la batería va a volar y además el dispositivo se va a calentar y va a sufrir. Luego, por otro lado, está el tema de los datos, que sí, los que tenemos tarifa ilimitada de datos,
pues en cierta medida pues no tenemos ningún problema, pero las operadoras a su manera también penalizan el hecho del consumo excesivo de datos en movimiento con las tarifas 4G, 5G. Y eso se traduce en que vamos a empezar navegando muy bien, pero llegado a cierto punto va a bajar seguramente la velocidad de navegación y de descarga. Y esto va fluctuando. Depende mucho del operador, del mes, de si estamos en verano y hay un picos de navegación muy alta. Va a depender mucho de los nodos a los que nos estamos conectando. Aquí entran muchos factores en juego, pero el tema de la velocidad y los datos pues también es un inconveniente del tethering, sobre todo si estamos constantemente tirando de esto. Y luego hay cierto problema de seguridad porque la conexión de Internet a través del teléfono móvil con otros dispositivos hace que pueda haber datos personales que sean vulnerables también a ciberataques. Si en un momento dado se ataca nuestro móvil, pues todos los dispositivos que están conectados en esa red entran en esa vulneración. Con lo cual, bueno, esto también tenerlo en cuenta, ¿no? A mí el tethering es algo que me gusta mucho para momentos puntuales, escapadas cortas y sobre todo donde las redes wifi a las que me voy a conectar no me inspiran ninguna confianza. Y esto me pasa sobre todo en hoteles muy grandes o resorts o cosas así donde pues las redes wifi son un coladero, un auténtico coladero. Y yo la verdad es que ahí no me inspira ninguna confianza y si voy a estar poco tiempo conectado a la red, prefiero hacerlo vía tethering con un iPad o un Apple TV que buscarme la vida con el Wi-Fi. El Wi-Fi está muy bien si vas a estar fuera, si necesitas, si no te importa que tus datos a lo mejor acaben en la red, ciertos datos que son, digamos, públicos. A lo mejor me da igual que un Apple TV se conecte a una red Wi-Fi porque va a estar navegando voy a estar usando plataformas de streaming, de contenido, que tampoco es que me haga mucha gracia, pero bueno, por si acaso se filtra mi usuario y contraseña, ¿no? Pero me preocupa menos que mi información personal y que, digamos, datos más sensibles, pues, como digo, bancarios personales, ¿no? Yo creo que al final cada uno tiene que valorar dónde se va a conectar, la calidad de ese wifi, si realmente nos hace mucha falta o necesitamos una conexión muy estable. Todo esto hay que valorarlo y es ir caso por caso y experiencia por experiencia. Es decir, que no es lo mismo, como digo, un fin de semana, una experiencia en una casa rural o un hotel pequeñito o que un mega hotel o que una wifi por supuesto una wifi pública ya, de eso mejor olvidaos. Es decir, que ni se os ocurra llegar a una plaza de un pueblo o de una ciudad, ver una red wifi abierta y venga, a conectarse. Bueno, eso es una locura. Bloquead ese tipo de redes wifi porque os pueden hacer ahí, vamos, una auténtica liada. Ya me diréis por redes si vosotros utilizáis mucho o poco conexiones a internet wifi, si sois de contratar una VPN o si habéis tenido malas experiencias con las VPNs, que yo también en esto quiero escuchar opiniones y aprender también con vosotros. Y seguimos la conversación por redes, ya sabéis, canal en Telegram, en Twitter, en Mastodon también. Llevo ya una racha muy potente por Mastodon, que ahora es una de esas redes que me tienen súper enganchado, porque además está muy bien, cada vez me gusta más. Ya sé que le he dedicado un espacio, pero creo que tendré que volver a hablar de Mastodon porque está evolucionando muy rápido. Pero bueno, eso es harina de otra costal. Seguimos la conversación por redes. Muchísimas gracias por haberos descargado el episodio una semana más, por estar ahí. El viernes que viene, más. Un cordial saludo.